Cordial salud. Continuando con nuestro proceso de formación dentro del curso de ejecución de proyectos, un tema importantísimo para entregarles a ustedes como herramienta de control dentro de la gerencia o ejecución de proyectos es la administración del riesgo como una herramienta de planificación. Recuerden que cuando estuve visitándolos en los ERES hablamos de las competencias emocionales frente al riesgo que debe tener un gerente, pero este ya es una charla más técnica de cuáles son esas herramientas técnicas que podemos utilizar para administrar el riesgo. Entonces, dentro de los objetivos específicos de esta disertación, el primero que vamos a definir es qué es riesgo, el segundo es cómo se administra el riesgo y el tercero aprender a realizar o elaborar la matriz de administración del riesgo. Entonces, ¿qué es el riesgo? Se denomina riesgo a un evento que puede poner en peligro la existencia de la persona, del proyecto o de la actividad de la cual surge. Definición enciclopédica. También es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto negativo sobre los objetivos personales, hablando de los individuos institucionales, hablando de proyectos o del proceso cuando hablamos de las actividades. Son muy similares las dos definiciones enciclopédicas de lo que es el riesgo. El riesgo se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra el evento? ¿Qué consecuencias va a traer en caso de que ocurra? ¿Cómo se administra el riesgo? Lo primero que debemos saber los gerentes de proyectos es que debemos tener conciencia de la posibilidad de ocurrencia. A veces los seres humanos creemos que si no pensamos en el riesgo, estamos siendo optimistas y este no va a suceder. No. Como gerentes de proyecto y como personas responsables, profesionales responsables, debemos tener conciencia de la posibilidad de ocurrencia de un evento negativo en el desarrollo del proyecto. Debemos prever las consecuencias, es decir, definir el impacto que podría llegar a tener ese evento negativo y debemos establecer las medidas de mitigación en caso de que ocurra ese evento negativo. Estos tres pasos son los pasos que debe dar un gerente para administrar el riesgo. Entonces, el primero, ¿cómo se tiene conciencia de la posibilidad de que exista un riesgo? Debemos tener absoluta seguridad que todas las acciones que se desarrollen, todas las acciones tienen riesgos implícitos. Todo lo que usted haga, es decir, uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que tendemos a no estar conscientes de esta eventualidad, de que todas las acciones conllevan un riesgo, tal vez pensando, como lo dije anteriormente, que si se ignora el riesgo, este no va a ocurrir. Miguel Ángel Cornejo, un conferencista a nivel internacional, decía que el inconsciente colectivo mundial es que somos inmortales, es que nunca nos va a pasar nada. Entonces, se comete un error y es que cuando somos conscientes del riesgo, entonces pensamos que la manera de administrarlo es intentándolo eliminar y resulta que no es así, porque la manera perfecta para eliminar un riesgo es no ejecutar la acción. Yo en mi presentación digo que fui oficial de la Fuerza Aérea, conocí la aviación de cerca, la aviación es de por sí una actividad riesgosa y en un curso de seguridad aérea que hice, el instructor nos decía esta premisa, nos decía: si usted quiere eliminar el riesgo de la operación aérea, no vuele. Y entonces no volando nunca se va a accidentar. Pero entonces el objetivo no es eliminar el riesgo, sino aprender a administrarlo. Que es lo que estoy diciendo en el siguiente renglón. No es bueno intentar eliminar el riesgo. Lo prudente, lo pertinente es administrarlo, aprender a administrarlo, que es lo que vamos a ver hoy. Pasos para administrar el riesgo. ¿Qué debemos hacer para poder administrar bien un riesgo? Primero, identificar los tipos de riesgo en los que puede incurrir su proyecto. ¿Cómo identificamos esos tipos de riesgo? Sencillo, de cada uno de los objetivos, de los componentes y de las actividades del proyecto, debemos identificar los posibles riesgos, es decir, los probables eventos negativos que pueden hacer que el objetivo o el componente o la actividad no se realice, analizando cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese evento negativo y cuál sería el impacto en caso de que ocurra. Una vez hayamos identificados
identificado los riesgos, el siguiente paso es determinar las medidas de mitigación. Como no se trata de eliminarlos, sino de administrarlos, entonces en el momento de identificar el riesgo también debemos identificar, en caso de que el evento negativo ocurra, qué medidas debemos realizar para mitigarlo, es decir, para que sus efectos sean mínimos. El siguiente paso es informarle a todos los involucrados en cada uno de los niveles jerárquicos del proyecto ese nivel de riesgo, el riesgo identificado como lo hemos logrado hacer, la probabilidad de ocurrencia y las medidas de mitigación que hemos formulado. Entonces todos los involucrados deben conocer en cada su área los posibles riesgos que hay. Y el siguiente paso es establecer las medidas para controlar el riesgo. Entonces es un paso necesario, es un paso obligatorio que además de determinar las medidas de mitigación debemos determinar o establecer las medidas para poder controlarlos, es decir, para estar pendiente de ellos y que no nos coja de pronto el evento negativo sin estar preparados para hacer frente a él. Entonces, un cuadrito, ustedes saben que yo siempre dibujo cuadros o establezco cuadros para poder controlar mejor visualmente. Entonces, para identificar los tipos de riesgos en los que puede incurrir su proyecto, yo me acostumbré a definir los tipos de riesgos. Hay riesgos económicos, hay riesgos financieros, hay riesgos sociales, hay riesgos técnicos, hay riesgos ambientales. Tal vez hayan otros posibles riesgos, tipos de riesgo, pero por lo menos teniendo estos 5 en mente, yo puedo identificar que la gran mayoría de los proyectos los tienen, por no decirlos todos, yo digo la gran mayoría. Entonces, identifico el tipo de riesgo, pero a su vez defino en el mismo cuadro el riesgo. Entonces, un riesgo económico es, por ejemplo, si cambian bruscamente las condiciones económicas de la región por una bonanza. Yo me desempeñé durante el cuatrenio pasado como profesional asesor en la alcaldía de Acacías, y el municipio de Acacías tenía la bonanza petrolera. Ustedes saben que allá está el pozo Chichimene, que hasta este momento es el pozo que más barriles de petróleo da al día, y eso produjo una bonanza que hizo que las condiciones económicas del municipio cambiaran. Puede llegar a ocurrir una bonanza, recuerden en los años 80 la bonanza marimbera, hay algunas bonanzas que todavía se están dando mineras, de minería ilegal, oro, minería extractiva ilegal, la bonanza petrolera, la bonanza del contrabando, etcétera, etcétera. Esto genera unas economías ficticias dentro de la región. Entonces es un riesgo que permanentemente puede haberlo dentro del proyecto. Riesgo financiero, cambio en los precios de los insumos. Estoy colocando aquí en el ejemplo por un paro, pero también puede estar asociado al cambio brusco del dólar o a un cambio económico a nivel internacional que haga que las condiciones financieras de mi proyecto cambien. Entonces, si cambian bruscamente los precios del insumo, mi proyecto de pronto no va a tener los recursos suficientes para hacer frente a todas las actividades. Un riesgo social, por ejemplo, que los beneficiarios no acepten con agrado las acciones del proyecto por una estafa previa. Por ejemplo, yo en la experiencia que tengo formulando proyectos, siempre que nos enfrentamos a procesos de capacitación con la comunidad nos dice: estamos cansados, ya no queremos saber más de capacitación, denos acciones reales, no más capacitación. Un riesgo técnico pues corresponde a cada área disciplinar del conocimiento. Cada una de las profesiones tiene conciencia de qué riesgos técnicos se puede presentar en el proyecto, y los riesgos de carácter medioambiental, que las condiciones medioambientales, lluvias o intensos veranos impidan desarrollar las acciones del proyecto. Entonces, la siguiente columna yo escribo probabilidad de que ocurra en el proyecto, y con una X marco los riesgos que pueden estar inmersos dentro de mi proyecto. Así estoy identificando los tipos de riesgo. Comienzo a crear mi matriz. Entonces tengo cada uno de los objetivos, de los componentes y de las actividades de mi proyecto. Escribo el tipo de riesgo, que ese tipo de riesgo sale de este cuadro.
lo voy escribiendo aquí, defino el riesgo, que también sale de este cuadro, entonces defino aquí el riesgo, escribo la probabilidad de ocurrencia, si la probabilidad es alta, media o baja, marco con una X la probabilidad, y si el impacto en caso de que ocurra ese evento negativo es alto, medio o bajo en mi proyecto. Entonces aquí voy armando la matriz, porque de cada uno de estos objetivos, componentes y actividades identifico tanto el riesgo como las dimensiones de probabilidad y de impacto. Continuamos. Y des en cuenta que aquí lo que estoy haciendo mnemotécnicamente es adicionar algunas columnas a la derecha, después de que ya he dimensionado la probabilidad y el impacto. Entonces el siguiente paso es determinar las medidas de mitigación. Entonces, de cada uno de los objetivos, el tipo de riesgo, la definición, la probabilidad de ocurrencia, el impacto, y aquí inmediatamente defino y establezco cuáles son las medidas de mitigación que debe establecer el proyecto para hacer frente en caso de que el evento negativo se presente. Continuamos adicionando una nueva columna y entonces a toda la matriz le asigno un responsable. Ese responsable, de manera personal, yo aconsejo que sea con nombre propio. No coloquen ahí un cargo, coloquen el nombre de la persona. Estamos haciendo una matriz, la estamos concibiendo operativa, que nos sirva verdaderamente para administrar el riesgo. Entonces, dentro de esa administración, los responsables deben tener nombres propios. Y el último cuadro que adicionamos a la derecha para terminar nuestra matriz son las medidas de control, es decir, en contabilidad se llaman banderas rojas, en otro tipo de escenarios de pronto canarios, por aquello de que los mineros por allá en los años 1800, los que extraían carbón, colocaban unos canarios cada 100 metros desde la entrada de la mina hasta donde estaba el socavón, porque los canarios eran mucho más sensibles a los gases venenosos. Entonces, cuando los mineros iban entrando a la mina y veían que los canarios estaban muertos, inmediatamente salían. Entonces, estas medidas de control se asemejan mucho a esas banderas rojas o a esos canarios. Son los hitos que yo debo tener en cuenta para que en caso de que ocurra, saber que el evento negativo se va a presentar, que el riesgo ya deja de ser una probabilidad para convertirse en una realidad, entrar con las medidas de mitigación y controlar a los responsables. Entonces, estas medidas de control son esas banderas que me van a indicar que el riesgo se está volviendo realidad. Y esta es la matriz de administración del riesgo. Yo dentro del aula virtual les voy a enviar otra matriz que encontré que me parece interesante, pero palabras más, palabras menos, es lo mismo que les estoy mandando en estas diapositivas, y lo que buscamos aquí es poder definir el riesgo, dimensionar la probabilidad y el impacto, elaborar unas medidas de mitigación, asignar unos responsables y establecer esas medidas de control. Si ustedes llenan esta matriz, yo siempre creo estos cuadros visionando que cuando he sido gerente de proyectos los imprimo, los pongo en una cartelera y todos los días los estoy chequeando. Con el solo hecho de sacar 5 minuticos para chequear la matriz, con eso estoy controlando y administrando mi riesgo. Es lo que tenemos que hacer, no es más, bueno, usted le puede adicionar cosas que le sirvan para poder administrar ese riesgo, pero en últimas es lo que buscamos, estar preparados en caso del evento negativo. Muchas gracias, y posteriormente en un nuevo video vamos a estar aprendiendo más de estas herramientas técnicas para administrar y ejecutar de buena manera los proyectos de inversión económicas, sociales, financieros y de cualquier índole. Muchas gracias.